Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es un placer y una bendición poder compartir una porción de la palabra del Señor el día de hoy. Les recordamos que estamos estudiando la porción de la Torá. Torá significa instrucción en hebreo. Y esa instrucción son esos 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias y que son distribuidos en 54 porciones que estudiamos semana tras semana. Entonces, esta semana estamos estudiando una porción en el libro de Génesis, en hebreo Bereshit, que significa en el comienzo, y estamos estudiando la porción Vayigash, que significa y se acercó. Y estamos estudiando el final de Génesis. Estamos en la porción número 11 y vamos a estar aquí en el capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Y vamos a recordar que estamos estudiando la vida de José, de Yosef. Y estamos aquí en un momento donde alguien se acercó a José. Por eso se llama y se acercó la porción. Y vamos a recordarnos de qué es lo que sucedió en la porción de la semana pasada, la porción Miketz. Al final. Si no han tenido la oportunidad de escucharla, está aquí en su canal de YouTube, pero vamos a hacer un breve recuento. José, uno de los 12 hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos, llevado a Egipto a una esclavitud, terminó teniendo poder, ser el segundo en mando en Egipto y terminó entonces dándole esa comida a sus hermanos cuando ellos necesitaron de alimentos, cuando había una época de carestía, cuando no había comida sino solamente en Egipto. Y aquí es donde nos quedamos, cuando ellos como hermanos están pidiendo comida, pidiendo alimento, y José, que parecía un egipcio, que lucía físicamente como un egipcio, que se comportaba como un egipcio. Habían pasado más de 20 años desde que había sido vendido a esa caravana que estaba dirigida a Egipto. Entonces, sus hermanos estaban pidiendo alimento y José les dijo, ¿sabes qué? Ustedes parecen espías. Así que si ustedes quieren volver a verme la cara, vengan con su hermano menor, que era el hermano de sangre de José. El único hermano que tenía José, que era hijo de su padre y de su madre. Y les dijo, ¿sabes qué? De hecho, me voy a quedar con uno de ustedes aquí, retenido. Y cuando ustedes vengan, más les vale venir con su hermano menor. De esa manera José los estaba probando, porque José no sabía si sus hermanos habían sido igual de malos con su hermano menor, así como lo habían sido con él, que lo habían vendido a la esclavitud. Entonces los quiso poner a prueba. Y por eso se quedó con Simeón. Entonces los hermanos suben para la tierra de Canaán. Y cuando llegan le dicen a su padre que su hermano está retenido, que si ellos necesitan comprar alimentos nuevamente, que tienen que ir con su hermano menor, si no, que no van ni siquiera a ver a José. Entonces bajan con su hermano menor esta vez a comprar alimentos. Y José coloca su copa en el saco de Benjamín, su hermano menor. Y después manda a revisarlos diciendo, alguien se llevó mi copa. Hasta que se dan cuenta que efectivamente estaba en la bolsa de Benjamín, había sido colocada ahí. Y entonces José dice, ¿sabes qué? Que Benjamín se quede entonces como mi esclavo, porque él quiso robar lo que no le pertenecía. Era una manera de quedarse con su hermano y de también poner a prueba a sus otros hermanos a ver cómo iban a reaccionar. Y aquí es donde Yehudá se acercó a José. Y aquí comienza la porción de esta semana. ¿Y qué fue lo que le dijo Yehudá? Vamos a estar leyendo porque estas palabras son
muy especiales. Dice así: entonces Jehudá se acercó a él, a José, y le dijo: por favor, mi amo, permítame que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano, y así le respondimos, mi amo. Tenemos un padre anciano y un joven muchacho de su vejez. Su hermano falleció, y él quedó solo de parte de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así le respondimos a usted, mi amo. El joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase moriría. Pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos. Si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y cuando llegamos a lo de mi padre, su servidor, le transmitimos las palabras suyas, mi amo. Cuando nuestro padre nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor iría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. Nos dijo entonces nuestro padre, su servidor: ustedes saben que 2 hijos me dio mi esposa Raquel. Uno de ellos ya me ha abandonado, y yo dije que sin duda ha sido despedazado, y no lo he vuelto a ver. Y si también a éste quitasen de mi presencia y le sucediese alguna desgracia, harían descender mi ancianidad con dolor a la sepultura. Ahora, cuando llegue ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros, siendo que su alma está tan ligada al alma de él, al ver que el joven no está, moriría, y así nosotros, servidores suyos, provocaremos que la ancianidad de nuestro padre descienda a la sepultura con dolor. Pues yo, servidor suyo, asumí la responsabilidad por el joven ante mi padre, diciéndole: si no lo volviese a traer, cargaré yo la culpa para con mi padre todo el tiempo. Ahora, por favor, permita que yo, su servidor, quede en lugar del joven como sirviente suyo, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo me presentaré yo ante mi padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufriría mi padre. ¡Wow! Entonces estamos viendo aquí un recuento que Yehudá le está haciendo a José. Él está recordando: mira, cuando vinimos para acá, tú nos preguntaste si teníamos hermanos, si teníamos papás, te echamos el cuento. ¿Y qué ocurrió? Tú nos dijiste que querías ver a nuestro hermano menor, que no volverías a vernos a menos que estuviese nuestro hermano menor acá. Te quedaste con uno de nuestros hermanos acá, Simeón. Vinimos aquí a comprar comida nuevamente. Trajimos a nuestro hermano menor. Yo me hice responsable de nuestro hermano menor, dice Yehudá. Él dice que él es el responsable y que si algo le sucediese a Benjamín, a ese hermano menor, que su padre moriría, porque está tan apegado a su hermano menor que básicamente si ellos se devuelven a sus hogares sin su hermano menor, su padre entonces moriría de dolor. Y esto es un momento muy, muy especial. Porque primeramente vemos que Rubén era el primogénito, el mayor de los hermanos de Jacob. Y en la parashá pasada, en la parashá Miketz, Rubén se había ofrecido para cuidar a Benjamín, para hacerse responsable de Benjamín. Y Jacob dijo: no, no señor, mi hijo no va para ningún lado. Nos recordamos que Rubén había tenido un acto de desobediencia porque se acostó con una de las esposas de Jacob, una de las esposas de su padre. Entonces ya Jacob había notado: no, Rubén no es muy obediente. Pero Yehudá, se había ofrecido para cuidar a su hermano.
Y Judá había tenido 3 hijos, solamente le quedaba uno vivo. Judá, teniendo un solo hijo, podía entender un poco más lo que su padre sentía por este hijo, por Benjamín, que era el único hijo que le quedaba con su esposa Raquel, que era la que él amaba. Con Raquel había tenido 2 hijos, José y Benjamín. José había sido dado por muerto. Eso fue lo que le dijeron sus hermanos a su padre, cuando le llevaron la túnica que tenía José despedazada, llena de sangre. Entonces Jacob pensaba que ya su hijo José había muerto. Y lo que le quedaba era un hijo, Benjamín. Por eso Judá le dijo, mira, yo me encargo. Y Jacob tuvo más confianza en Judá, porque Judá solamente también tenía un solo hijo. Él sabía que Judá iba a entender lo importante que es cuando solamente le quedaba ya un solo hijo. Y en ese momento, cuando Judá se acercó a José, cuando tomó esa valentía de decirle, por favor, te voy a decir cosas que no quiero que te ofendan, por favor, no te enojes conmigo, pero déjame y te hago el recuento, esto fue lo que ocurrió, y por eso es que yo soy el responsable de mi hermano. Si alguien se tiene que quedar como esclavo, que sea yo. Judá se está ofreciendo a dar su vida por su hermano. Y nos recordamos que cuando vendieron a José, el que tuvo la brillante idea fue Judá. El que dijo, vamos a vender a nuestro hermano, fue Judá. Y a raíz de eso, Judá vivió una vida de tropiezos. Tuvo una familia, su esposa falleció, tuvo 3 hijos, los 2 primeros fallecieron sin darle descendencia. Solamente le quedaba ese único hijo. Había tenido una vida difícil, había aprendido su lección. Había llevado el peso de haber vendido a sus hermanos, de ver la tristeza de su padre, de ver cómo toda su familia se había desconsolado, cómo habían perdido ese sentido de unidad, puesto que Jacob amaba a su hijo José y ya no lo tenía. Entonces estaba triste, estaba en duelo. Entonces Judá había aprendido su lección. Y José, que en todo esto es un egipcio para sus hermanos no saben que están hablando con su hermano José, el que habían vendido. José está escuchando a su hermano Judá, que era el que lo había vendido. José ve cómo tuvo las agallas de dirigirse a él como virrey en Egipto. Y eso le movió las emociones a José. Yo pienso que José se dio cuenta de que su hermano había madurado, de que había aprendido de sus errores. Así como José había madurado también, había madurado su carácter, su personalidad. Y aquí es cuando finalmente José da a descubrir quién realmente es con sus hermanos. Y lo vemos en el capítulo 45. Dice en el verso 1, José, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó, hagan salir a todos de mi presencia. Y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces lloró en voz alta, lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa del faraón. Dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive mi padre aún? Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Dijo entonces José a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se le acercaron. Les dijo, yo soy José, su hermano a quien vendieron a Egipto, pero no se aflijan
ni les pese por haberme vendido acá, que para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes. Porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra, y aún restan 5 años en los que no habrá ni arada ni siega. Elohim me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. O sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim que me puso como gran visir, gran virrey de Faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mi padre y díganle, así dijo tu hijo José. Elohim me designó amo de todo Egipto. Desciende a mí, no te detengas. Habitarás en el distrito de Goshen y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. Y yo te sustentaré allí, pues todavía restan 5 años de hambre para que no empobrezcas ni tú, ni tu casa, ni nada que sea tuyo. Miren, sus ojos ven y también los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que está hablando. Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto, con todo lo que vieron. Apresúrense a traer a mi padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. ¡Wow! Recordamos que en todo este momento, en toda esta interacción, estaban utilizando a una persona que estaba traduciendo de hebreo a egipcio, puesto que José había mantenido su papel como egipcio. Sus hermanos estaban creyendo que estaban hablando con un egipcio, con el segundo al mando, alguien tan importante como el faraón. Y cuando José manda a todo el mundo a salir de esa casa y solamente se queda con sus hermanos y comienza seguro a hablar hebreo, sus hermanos se quedaron atónitos. Después de más de 20 años sin saber de su hermano, después de más de 20 años sin verle su rostro, escuchar su voz, de pensar que estaba muerto, de pensar que quizás seguía como esclavo, se dan cuenta que están aquí frente a su hermano, un hermano que había compartido esos sueños que había tenido con ellos, donde ellos estaban postrados, estaban alrededor de José, cuando José tenía 17 años. Y cómo estos sueños proféticamente se cumplieron, cuando sus hermanos ahora estaban pidiendo clemencia, cuando estaban ahí dándole esa honra a José como hermano menor sin ellos saberlo. Y me imagino que fue un momento donde se quedaron sin palabras por un buen rato, sin saber cómo reaccionar, sin saber si José está a punto de tomar medidas contra nosotros. ¿Será que nos va a mandar a la cárcel a todos? ¿Será que nos va a matar? Y él lo que les dice es, tranquilos, acérquense. No fueron ustedes los que me enviaron acá. Fue Dios que los utilizó a ustedes como instrumento. ¿Para qué? Para preservar la vida. Porque han venido 7 años de abundancia y ahorita tenemos 7 años de carestía y apenas el segundo año. Ahorita es que falta. Entonces vayan y buscan a mi papá y le dicen que venga para acá. Que aquí van a poder morar con todo lo que tienen y van a poder asentarse acá y yo voy a poder proveerles. Qué lindo este hermano menor, como está aquí encargándose de su familia sin guardar ese rencor, entendiendo ya con su madurez de que sus hermanos habían sido simplemente instrumentos del Señor para que proféticamente se cumpliera lo que tenía que ser cumplido. Entonces, sus hermanos terminan hablando con él, lloran junto a él.
Y ellos llegan finalmente a Canaán a contarle a su papá, a Jacob, y les dicen, que no adivinas. Ese hombre con el que habíamos hablado, ese virrey en Egipto, ese José. Y Jacob no les cree. Jacob dice, no vale, ¿qué es eso? No puede ser. Hasta que se dan cuenta de que no habían venido con las manos vacías, habían venido con un cargamento de provisiones, con mudas de ropa, con carros para poder transportar a Jacob, a las mujeres, a los niños. Y se dio cuenta de que efectivamente no era mentira, de que José, su hijo, era el que estaba ahora en Egipto, teniendo el control, la administración de Egipto. Se llena de alegría y se dirige entonces a ver a su hijo. Entonces Jacob y toda su familia están dirigiéndose a Egipto, a la tierra de Goshen, y Jacob está a punto de ser recibido por su hijo José. José alista su carro y se dirige para la tierra de Goshen. Se encuentra con su padre, se abrazan, lloran, se besan. Un momento muy emotivo, luego de 20 años donde Jacob pensaba que su hijo José había muerto, que había sido despedazado. Finalmente puede abrazar a su hijo y se da cuenta que ya no es un niño de 17 años, sino que ahora es un varón, un adulto poderoso, sigue siendo temeroso del Señor, tiene el control de Egipto, el poder de toda la nación más poderosa que existía en ese momento, reposando en su hijo menor, en uno de sus hijos menores, puesto que también estaba Benjamín. Pero qué momento tan emotivo, tan lindo. Y José le dice a sus hermanos, bueno, ya le dije al faraón que ustedes venían para acá, él los quiere conocer. Entonces, José selecciona 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. Y les dijo, miren, antes de que hablen con el faraón, explíquenle que ustedes son ganaderos, que ustedes son pastores de ovejas, para que el faraón lo sepa y para que entienda de por qué van a morar en la tierra de Goshen. Nos recordamos que los criadores de ovejas no eran bien vistos en Egipto, porque en Egipto las ovejas eran una deidad, eran un dios. Entonces cualquier persona que se dedicaba como oficio a criar ovejas para que fueran comercializadas, para que fueran vendidas como alimento, no eran bien vistos. Entonces por eso es que ellos tenían que ser apartados de donde vivían los egipcios, pues no iban a ser bien vistos. Y ellos tenían que estar en un lugar donde pudiese pastorear los rebaños, donde hubiese vegetación para que los rebaños pudieran alimentarse. Y eso era en la tierra de Goshen, en el delta del río Nilo, donde hay mucha más agua, hay más vegetación, es un lugar más apropiado para que los rebaños puedan comer y crecer. Es la tierra más fecunda en Egipto. Entonces, sus hermanos se reúnen con Faraón y le explican que ellos son pastores de ovejas. Y el Faraón dice, bueno, muy bien, van a morar en la tierra de Goshen. Y de hecho les voy a dar la responsabilidad de que ustedes se encarguen de mis rebaños, los rebaños del faraón. Entonces Jacob también conoce al faraón. En ese momento Jacob tenía 130 años y Jacob bendice al faraón. Y José pudo proveer para sus hermanos, para su padre, mientras ellos moraban en lo mejor que tenía Egipto.
Podían vivir apartados también, lejos de la idolatría, lejos del mundo, que era Egipto. Podían vivir apartados, concentrados en seguir siendo fructíferos, en seguir cuidando los rebaños, que pudieran multiplicarse. Y en esta carestía, ahora los egipcios le dan todo el dinero que tenían a José. José era el que administraba todos los recursos, todas las semillas, todo el alimento que había en Egipto. Y los egipcios le dicen, mira, necesitamos comida, toma todo nuestro dinero. Y José les da alimento. Y ya después de que no tenían más alimento, le dicen, bueno, ¿de qué me sirven mis rebaños? Por favor, dame comida y a cambio te damos todos nuestros rebaños. Y José les dio alimento. Y ya cuando no tenían ni dinero ni rebaños, los egipcios dijeron, bueno, tenemos nuestras tierras y tenemos nuestros cuerpos, por favor, danos alimento. Y José les dio alimento. Y les dio semillas y les dijo, planten, cosechen, y de lo que produzcan, 1/5 va a ir para el faraón. El resto va a ser para ustedes, para sus hijos. Y gracias a la administración de José, él pudo no solamente cuidar y velar por su familia, sino también por todas estas personas que vivían en Egipto. Cómo engrandeció el reino del faraón con todas estas tierras que habían adquirido, con todos estos ganados que habían adquirido. Y esta porción está llena de mensajes muy especiales. El mensaje que quiero compartir en este día es de la madurez, de la tolerancia y del perdón. Ya José no era un joven soñador, sino es un hombre que estuvo en la esclavitud, que supo lo que era la soledad, que supo lo que era perderlo todo. Era una persona que había ahora aprendido a ser humilde, a valorar lo que tenía. Y su hermano Judá, que lo había vendido, también había aprendido. Había pasado por momentos muy duros en su vida. Y vemos cómo su hermano Judá estuvo dispuesto a tomar el lugar de su hermanito Benjamín. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para nosotros dar lo mejor de nosotros para que otra persona pueda recibir esa bendición? Aun cuando nos cueste nuestro tiempo, nuestra energía, lo mejor de nosotros. ¿Cuántas personas están dispuestas a ser como José, a perdonar a sus hermanos, a entender que sus hermanos que se habían portado tan mal con él habían sido un mero instrumento del Señor para que él terminase en Egipto? Él entendió que sus sueños tenían que ser cumplidos, como proféticamente él lo había interpretado. Y eso no iba a ocurrir si sus hermanos no lo vendían, si él no pasaba por la esclavitud. La manera en que nosotros enfrentamos las situaciones en la vida, las tribulaciones, es lo que determina de cómo nuestra fe ha madurado y ha crecido. Si seguimos viendo las pruebas como problemas, no vamos a demostrar que estamos madurando. Tenemos que ver esas pruebas como lo que son. Un momento para demostrar cómo estamos cambiando, cómo hemos madurado, cómo reconocemos que aunque vengan esas tribulaciones,
esos problemas duros, esa falta de trabajo, ese problema con algún familiar, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Esas pruebas van a determinar nuestra fe en el Señor. Todas estas pruebas están aquí para que nosotros podamos demostrar que nuestra fe está firme en el Señor. ¿Qué es lo que viene antes de un ascenso en un trabajo? Tenemos una entrevista con nuestro jefe. Y en la entrevista, el jefe nos dice, bueno, pasaste esta prueba, pasaste este periodo de tiempo, lo hiciste bien y ahora por eso mereces un ascenso. Has pasado de nivel. Pero eso viene después de la prueba. ¿Y cuántos de nosotros estamos en el medio de esa prueba? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a demostrar que en medio de la prueba estamos firmes? Que nosotros estamos listos para el ascenso. ¿Cuántos de nosotros estamos demostrando nuestra confianza en el Señor de que aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las pruebas, Él utiliza las circunstancias para moldear nuestro carácter, nuestra personalidad, para humillarnos, para moldear nuestro ego, para que podamos entender de que no es por nuestros méritos que tenemos lo que tenemos, sino porque Él decide lo que Él quiere que nosotros tengamos y lo que no. Por eso hay que tener una fe como la de José, que quizás fue difícil para José, después de todas esas pruebas, pero él poco a poco fue entendiendo, fue viendo cómo después de cada prueba venía una bendición y volvía a ser colocado a prueba, pero posteriormente venía una mejor bendición y entendió cómo todo estaba entrelazado. Y es que todo está medido y entrelazado perfectamente en el plan del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos listos para ese ascenso? Que podamos demostrar esa fe en medio de las pruebas. Si no estás en una prueba en este momento, no estás creciendo. Va a venir la prueba. Va a venir una prueba que va a colocar nuestra fe a prueba, donde vamos a tener que demostrar si de verdad confiamos en el Señor, si de verdad confiamos en su palabra, en sus promesas. Y ese es el momento cuando nosotros debemos demostrar de que no importa la tempestad, de que nuestra raíz está firme en el suelo, de que no importa lo que venga ni lo que pase. Tenemos una confianza de que el Señor obra de una manera perfecta, misteriosa para nosotros, pero perfecta para Él, y que lo mejor es lo que va a ocurrir. Que podamos seguir manteniendo esa fe y podamos demostrar el perdón por las personas que a veces nos hacen daño sin querer, pero que están siendo utilizadas por el Señor. Que nosotros podamos pasar esa prueba, podamos demostrar que hemos crecido, podamos demostrar que somos mejores que el día de ayer. Sigamos entonces aprendiendo de la palabra del Señor semana tras semana y vamos a ver cómo este libro de Bereshit, de Génesis, culmina la próxima semana en la próxima porción. Que tengan un día de reposo bendecido. Gracias por acompañarnos. Shalom.